Pero aquí Ortega, en qué filosofía habla del carácter autonómico de la filosofía. La filosofía tiene que ser para ella sola, o sea, no puede apoyarse en nada ajeno. Eso María Zambrano lo corrige. Dice, no, de autonómico nada, dependemos de una inspiración, porque todo poeta es un ser inspirado. En el capítulo 3, no me quiero alargar en esto, hay también una cosa muy interesante que coge de Ortega y que me parece también una observación muy atinada. Dice que Ortega hablaba de que la filosofía era antefísica, dices tú en la página 35. Antefísica, me parece una observación interesante del libro, porque normalmente la maldita palabra metafísica determinó el contenido de la metafísica. Y Ortega va a decirnos, no, la filosofía no es algo que se llega después de la física, sino que está antes de la física. La filosofía es primero. Si queremos cualquier saber, tenemos que empezar estudiando filosofía y estudiando eso que nosotros conocemos como metafísica. Es curioso pensar que ha habido diferentes maneras de entender esto. Platón hablaba, es verdad, de metafísica, ese mundo que está más allá sublimado. Kant hablaba de prefísica. Hegel hablaba de logofísica, o sea, los conceptos, era la realidad. Y Aristóteles, y María sí, como hemos dicho al principio de Aristóteles, habla de infísica. O sea, la realidad filosófica no está ni antes ni después, está en el análisis de la realidad. Ahí encontramos los fundamentos de intelección de la realidad. En el capítulo 2, que titula La palabra tras el decir y el escuchar, va a hablar ya expresamente, lo va a dedicar al estudio de la razón poética y a la importancia de la metáfora. La importancia de la metáfora en la expresión de los términos filosóficos. Porque el problema que tiene la filosofía, y los grandes genios han destacado en ello, es porque no tiene un lenguaje, diríamos, normal, popular, para acceder a la que ella estudia. Y entonces tiene que valerse de la metáfora como instrumento. A una alumna que yo tuve, que le dirigí la tesis y que tú la citas, yo le dirigí a Chantal Maillard, hizo un estudio justamente sobre esto, y tú lo citas ahí, se conoce que está leído bastante, no solo a María, sino a los comentarios de María. Y habla en este capítulo algo también muy bonito, del silencio. Contaban de un santón de Al-Ándalus, que cuando iban a preguntarle de filosofía, él señalaba con el dedo, silencio. Para descubrir la filosofía tiene que ser en ese silencio. Y ella habla de ese silencio, de ese acallamiento, que me parece un camino que María Zambrano también investiga. Después, en el capítulo 3, ella lo dedica a la palabra escrita. Bien sabemos en Platón que se cuenta como el dios Top, a que vino le robaron, de alguna manera, le robaron la palabra escrita, la pusieron ahí fuera de su sentido originario de la palabra, la convierte en una cosa que es una escritura. Y ella dedica un tiempo y dice que la poesía, la palabra, es una especie, lo dices, de parafilosofía. Es como una filosofía que no se mueve en los cauces normales de la razón discursiva, pero que está siguiéndole, diríamos, como compañera, siguiendo los pasos.
Y dice una frase muy bonita que me ha gustado, que dice que la palabra es como la sangre de una herida abierta, lo dice en la página 89. Es una herida abierta la palabra y esa sangre, eso que se congela, que está fuera de nosotros y sin embargo sigue siendo nosotros mismos. Y por fin en el capítulo 4, voy muy rápido porque quiero que tengan idea de que va el libro. En el capítulo 4 habla de lo otro y la piedad. De lo otro, la piedad como manera de conectar con lo otro. Ahí habla de la influencia que tiene Platón en María Zambrano, y yo creo que también como Platón, la de Aristóteles, que también va a hablar uno de los principios curiosos. Hay una mala lectura de Aristóteles, normalmente se han considerado los grandes principios de la metafísica aristotélica, como el principio de identidad, el principio de tercio curso y el principio de no contradicción. Y eso es una lectura, a mi entender, equivocada. Todo Aristóteles los dio los principios en paridad. Eran 2, 2 y 2. Y son 4 que yo tengo recogidos, ¿no es cierto? Pero cuando habla del principio de identidad, Aristóteles siempre dice, para que sea una cosa lo que es, necesita que exista algo que no sea esa cosa, un otro. Y el diálogo con el otro, con lo otro, y con el otro con mayúscula, ahí está realmente lo más sublime del pensamiento filosófico. Yo quiero recordar últimamente, que no quiero alargarme, porque no se trata de que yo le suelte todo el libro. Ahí hay algo que nos conviene también, en la última parte del libro, habla sobre el exilio. El exilio como patria, que defiende María Zambrano, que esa es su patria, el exilio. Yo creo que hay una cosa, a lo mejor les va a resultar extraño, yo creo que no solamente que la patria no es solamente patria de padre, también es matria. Y cuando se va al exilio, no se conserva la patria que se queda fuera, se queda atrás, se conserva la matria. Es esos sentimientos profundos, esa matria, la que acompaña al exiliado. Y María Zambrano hablaba en una ocasión, le leí hablar de la matria. La matria es lo que se lleva consigo el exiliado cuando, como ella, consideraba que el exilio era su propia patria. Nada más, escucharlo a ella, que ya sabe eso más que yo, por lo tanto. De acuerdo. Ha sido un placer leerte tu libro. Gracias. Mi castellano no es tan fluente como para permitirme hablar sin tener un discurso escrito, así que voy a pedir la ayuda de la palabra escrita para exponer un poco lo que he querido decir en el libro. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación María Zambrano y a Juan Fernando Ortega Muñoz su generosidad al posibilitar presentar mi libro aquí, lo cual es para mí de verdad un honor. Y no exagero si digo que esta oportunidad representa para mí la realización de un sueño. Y mis agradecimientos van también al profesor José Luis Mora García, que tan amablemente ha aceptado escribir la introducción del libro y además ha tenido confianza en mí como traductora de la misma, porque yo lo he traducido al italiano. Y agradezco también, a pesar de que no esté presente, al director de la editorial Hypermedium, que es el profesor Antonio Cavicchia Scalamonti, quien ha decidido publicar mi libro, mi texto. Este libro es el resultado de mi camino personal a través de los textos de María Zambrano, que es un camino de unos cuantos años.
Este recorrido ha empezado con la lectura de Delirio y Destino, un libro que me permitió conocer a María Zambrano, que antes era para mí desconocida, y que ha sido un libro muy importante para mí porque me ha abierto las puertas del mundo español, y no solo del mundo filosófico, sino también del mundo literario y sobre todo político. Lo que he hecho en el libro es centrarme en el pensamiento acerca del lenguaje de Zambrano, y como Juan Fernando Ortega ha dicho, sobre todo en su reflexión acerca de la palabra, acerca de la escritura y de la relación entre el habla y el silencio. Esto porque estoy convencida, creo que la palabra, junto con el sentimiento de la pietas, representan la clave para entender la propuesta zambraniana de una razón poética. Pero para entender la originalidad de su propuesta y también sus implicaciones en el ámbito del lenguaje, me ha parecido fundamental una confrontación con estos dos grandes maestros, Ortega y Gasset y Unamuno. Y en esa perspectiva, la razón poética se delinea como el intento de mediar entre la razón trágica o la religión poética de Unamuno y la razón vital de Ortega. Hay que decir que esta mediación consiste en encontrar puntos de contacto y no de identidad entre razón y experiencia del sentir, porque es una mediación que huye de toda forma de irracionalismo, pero que al mismo tiempo es capaz de no caer en el error de identificar razón y vida, y es una mediación muy difícil. Podríamos decir que las circunstancias que el hombre tiene que salvar abarcan también al mundo de las entrañas. Eso es algo original, yo creo, de la propuesta zambraniana. Entonces, la razón poética propone una mediación entre la filosofía, la poesía, pero también entre filosofía, poesía y religión, si entendemos la religión como sentimiento de pietas, es decir, como una forma particular de cuidar al otro y a la otredad en sentido general. Y lo que he hecho sí en el segundo y en el tercer capítulo es analizar de forma un poco más específica la reflexión sobre el lenguaje de Zambrano y su visión del papel de la palabra entre oralidad y escritura. El segundo capítulo se abre con un estudio sobre la metáfora. Pues yo creo que la razón poética hace de la metáfora la manera privilegiada que el hombre tiene para encontrarse y relacionarse con el mundo. Porque lo que hace la metáfora es revelar la existencia de un elemento que no podemos traducir literalmente, pero que permite el funcionamiento mismo de la metáfora. Es decir, lo que no vemos inmediatamente es en realidad lo que sostiene lo visible.